Alerta sísmica. Alerta sísmica. Sismo en 105 segundos. Alerta sísmica. Sentirás el sismo en 99 segundos. Alerta sísmica. Sí me acuerdo. Nosotros vivíamos en un edificio en el tercer piso, de esos viejos grandes, y se veía desde la ventana de mi recámara el centro de la Ciudad de México, un pedazo de Tlatelolco. Se veía la Torre Latino, se veía cómo llegaban los aviones, se alcanzaba a ver el Hotel de México, ahora el World Trade Center, y también se veía la Torre de Pemex. Yo estaba dormido, acostado, porque estaba en el periodo intervacacional de la escuela donde yo iba. No entraba en septiembre, sino entraba hasta octubre. Y estaba dormido, mi hermano ya estaba alistado para irse a la escuela. De hecho, la agarró en el baño. Estaba chiquito, debe tener unos 8 años. Yo tenía unos 15. Estaba dormido, me despertó el sismo. De repente llega mi mamá con mi hermano y se acuestan encima de mí en la cama. Y mi abuelita, que vivía con nosotros, estaba en el marco de la puerta. Ya saben que se acostumbraba a ponerse en el marco de la puerta. Ahí estaba parada, pues, espantada, ya le asustaban mucho los temblores, los sismos. Y desde mi ventana, que se veía todo eso que ya les comenté, pues al estar acostado no se veía mucho, se veía realmente nada más un anuncio de carta blanca, de Corona o de carta blanca, no recuerdo bien, que estaba en un edificio que estaba en una calle de mi casa, en una cuchilla. Bueno, pues el sismo, claro que se sintió muy fuerte, mucho más fuerte que los normales que siempre se sienten. Y cabe decir que las personas que vivimos en México, nacimos en México, estamos acostumbrados a los temblores desde que somos niños, porque pues nacemos con ellos. Entonces, pues no era así como que fue la primera vez que yo sentí un temblor, pero sí se empezó a sentir muy fuerte, feo. Las esquinas de mi recámara se juntaban, así se juntaban y se separaban. La verdad es que los que me conocen saben que yo no soy exagerado para las cosas, y se veía muy muy feo. Y ya como a medio sismo más o menos que estábamos ahí, se empezaron a oír como piedras caer o cosas caerse, pero de concreto, algo muy grande. Mi abuelita empezó a decir que se estaban cayendo los tinacos de la azotea, porque vivíamos en el último piso del edificio. Entonces ella siempre tenía miedo de que se cayeran los tinacos o se voltearan, y ella pensó que se estaban volteando y nos dijo: ya se están cayendo los tinacos del edificio, se están cayendo cosas aquí arriba, porque se oía como si se cayeran en el techo de la casa. O sea, hace muchos Ruidos, golpazos. golpes en el techo de la casa. O sea, se oía como rodamiento de piedras, algo así. Y seguía el temblor. Después empezó el famoso temblor oscilatorio y trepidatorio, el que se brincaba y se movía así, pues oscilatorio y trepidatorio. Se nos hizo muy largo, o sea, muy largo. Por ahí dice que duró 3 minutos, pero pues, imagínense 3 minutos con ese movimiento, lo que sea. Ay, no, pues una eternidad. Entonces, bueno, pues estaba yo acostado, casi amarrado, maniatado, porque ya estaba abajo de las cobijas. Y mi mamá llega con mi hermano encima y están arriba de mí, pues yo casi sin poderme mover, nada más estaba viendo la ventana. Y de repente, ya casi por terminar, volteo a la ventana y ya no estaba el anuncio de cervecería que les dije, de Corona o carta blanca, creo que era Corona, de esos como de neón. Sí, de lucecitas. De lucecita. Que ya creo que ya no hay muchos de esos. Entonces de repente ya no estaba el anuncio, jamás vi cuando se cayó, pero de repente ya no estaba el anuncio. Y segundos después, ya casi cuando estaba terminando el temblor, o ya había terminado, se escuchó un ruido más fuerte, como cuando tiras un saco de arena, o con un bote de grava o algo así, pero fuerte. Y empezó a salir un hongo de humo, que hoy sé que es polvo, o era polvo, pero en ese momento pensamos que era humo. Un hongo de polvo que empieza, como un hongo, empieza a salir de un lugar y empieza a esparcirse por arriba del lugar donde estaba el Nuevo León. Nada más que el polvo ya no nos dejaba ver si no estaba el edificio, simplemente se veía el polvo. Ya pasó el temblor, mi mamá se quitó de encima de mí, nos asomamos a la ventana. Se fue la luz, por supuesto. Nos asomamos a la ventana y empezamos a ver hacia el centro de la ciudad, porque
ventana daba hacia el centro de la ciudad. Les digo que se veía la Torre Latino, se veía las tabaleras del Zócalo. Estábamos retirados, pero se alcanzaba a ver. Se empieza a ver en el centro de la ciudad especie de como de hilitos de humo o de polvo salir de diversas partes, o estaban saliendo de diversas partes, así como si fueran llamaraditas, pequeñas llamaradas, que no se veía fuego, pues se veía nada más el humo. Y después, a los segundos después, un minuto, yo creo, se empezó a hacer una nube de polvo, o sea, al grado que ya no se veía para allá. Se había llenado, se había hecho una capa de polvo, pues, encima de ya no estaba despejado el cielo. Nosotros estábamos tan cerca de la Torre Latino, tan fácil de ver, que veíamos la hora en la Torre Latino. Nos asomábamos a ver qué hora era, en lugar de ver el reloj. Y también veíamos cuando llegaba el Concorde al aeropuerto de la Ciudad de México, donde estaba yo chico. Lo esperábamos, sabíamos la hora que llegaba con la punta bajita, entonces era fácil ver los edificios del centro. Bueno, pues se volvió completamente invisible. Bueno, pues ahí, por supuesto que nos empezamos a preocupar por la familia, sobre todo por mi tío, su esposa y nuestros primos que vivían a 2 kilómetros de la casa. Intentamos hablar por teléfono, intentaron hablar por teléfono, no servía el teléfono, no había manera de comunicarse. Mi abuelita sacó su radio ese de la cocina que tenían con pilas y empezaba a tratar de sintonizar estaciones que no tenían sintonización. Empezó a caer la señal, o a llegar la señal, y vimos, o escuchamos, mejor dicho, que se habían caído muchos edificios en el centro. La Superleche, unos restaurantes a los que nosotros frecuentábamos, que los conocíamos, o sea, eran lugares a donde íbamos a comer. La Superleche, algunos edificios conocidos del centro, en la Condesa, y así van saliendo reportes. Pero pues nosotros estábamos preocupados por mis primos y mis tíos. Entonces pues decidimos ir a su casa, salimos, ya había caos, ya había ambulancias, se oía ruidos. La ciudad estaba muy callada, la ciudad, pero a la vez con mucho ruido, es decir, callada de bullicio, pero mucho ruido de servicios, de patrullas, de ambulancias. Entonces nosotros empezamos a caminar hacia la casa de mi tío, que mi tío vivía al lado contrario del centro, o sea, más lejos. Íbamos caminando por la calzada de Guadalupe, y como a la mitad del camino, donde había un gigante ahí, en la calzada de Guadalupe, nos lo encontramos a él. Él ya iba a la casa para precisamente ver cómo estábamos nosotros, porque también se había espantado y tampoco podía hablar por teléfono. Ya nos lo encontramos ahí, ya no recuerdo bien qué hicimos, si fuimos a su casa o nos fuimos a la de nosotros, pero creo que fuimos a su casa. Y bueno, pues ya pasó ese día, empezamos a ver qué es lo que había pasado. A nosotros nos llegó la luz relativamente rápido, en la noche ya teníamos luz. El gas. Empezamos a ver, el gas lo subimos a cerrar porque en aquella época no eran tanques estacionarios, eran tanques de cilindro. Bueno, sigue habiendo tanques de cilindro, pero mayormente ya hay estacionarios. Eran tanques de cilindro, en los edificios teníamos tanques de cilindro arriba, y ya subimos con nuestro perico y empezamos a cerrar. Pues algunos tenían llave y otros no me acuerdo si fue así, pero se cerró el gas. Oye, pero a tu edificio no le pasó nada, o sea, no estaba en riesgo. Pues es que no sabíamos, eso es a lo que voy. Entonces regresamos en la noche y con la incertidumbre de saber si nos podíamos meter o no al edificio, porque empezamos a saber que había edificios con afectaciones, de que estaban cuarteados. Nosotros vimos en el edificio pequeñas cuarteaduras, pero no eran significativas. Mi mamá creo que le habló a alguien que ella conocía, que era arquitecto o algo así por el estilo, le preguntó que cómo eran las cuarteaduras y dijo, no, pues no creo que haya peligro. Si es peligro de muros nada más, no de estructura. Entonces, pues bueno, todos los vecinos empezaron a meter al edificio, nos quedamos ahí, empezamos a pasar la noche, el día, con todas las noticias que había. Nos quedamos a dormir ahí tranquilamente, no hubo ningún problema. ¿Eran vacaciones? Eran vacaciones para mí, no para todo el mundo. Había niños, por ejemplo, mi hermano se estaba listando para ir a la escuela, pero yo, que estaba más grande, iba a otra escuela donde las clases empezaban en octubre, no en septiembre como fue. Normalmente el ciclo escolar empezaba en septiembre para los niños más chicos. Mi hermano ya no fue a la escuela, obviamente se suspendieron las clases en todos los lugares cercanos o céntricos, no sé, en los externos, pero nosotros vivíamos ahí. No teníamos agua, eso sí es una realidad, no había agua. Empezaron a llegar camiones con tambos llenos de agua, o sea, era un
problema conseguir el agua. Mi mamá tenía que ir caminando hasta no sé dónde por agua. Pero bueno, eso fue el primer día, ¿no? Ya que nos decidimos estar, ya había luz, empezamos a ver la tele, vimos las devastaciones que pues ahí se eran notorias, o las empezaron a sacar en la televisión. Pero al día siguiente volvió a temblar. Ay, no, En la noche estábamos viendo la tele, me acuerdo muy bien. Creo que estábamos viendo chiquilladas o algo así por el estilo. Sí, de verdad. El programa, del momento. No me acuerdo, pero estábamos viendo la tele y empezó a temblar otra vez. Y por supuesto, pues ya habiendo visto lo que había pasado en otros lados, bueno, en la televisión, en la ciudad, pero me refiero a otras colonias, pues empezamos a espantarnos, ¿no? Mi mamá, mi abuelita, mi hermano, nos empezamos a alarmar y nos bajamos. Decidimos bajarnos en el sismo. Y se adelantó mi mamá con mi hermano, que se fue así como volando. No supimos nada de ella ni de mi hermano. Pero entonces disculpen que le voy a poner una espada sola al carro. Y yo me esperé a mi abuelita pues ya estaba grande. Y me bajé con ella, pero pues ya saben, a un paso un poquito lento. Me acuerdo que la traía así como que bajándose de los escalones así con los dos pies a veces. Córrele. Sí, córrele, de apurarla, ¿no? Sí. Y logramos llegar abajo y entonces ahora sí nos empezó a dar miedo porque pues, ya no sabíamos si el edificio estaba bien, no se nos podía caer encima, ya sabíamos todo lo que había pasado. Eso ya de segunda noche. Y pues bueno, no había luz, ahí sí se fue la luz y no regresó. Entonces el edificio estaba a oscuras. Nosotros con cierto miedo, pues todos los vecinos que vivíamos en el edificio decidimos quedarnos en un estacionamiento que estaba ahí al lado. Ahí al lado de donde vivíamos había un estacionamiento de una heladería que se llamaba Danesa 33. Y ahí decidimos quedarnos, ya subimos por almohadas, cobijas, colchonetas, lo que tuviéramos a la mano. Y ahí estábamos entre los carros que metimos los carros, que tenemos carros al estacionamiento. Y estábamos ahí como que protegiéndonos con los carros, con el riesgo de que nos fueran a asaltar, pasaban ambulancias, todo oscuro. Entonces pues nadie durmió, pero pues al final se hizo una velada ahí. Me acuerdo de mi hermano que tenía 8 años, que era especialista en contar chistes y estuvo contando chistes toda la noche. Se hicieron su refugio ahí. Hicimos nuestro refugio. Bueno, al día siguiente llegaron personas a revisar el edificio, no sé quién las contactó, que nos dijeron que no tenía problemas estructurales, que había que hacer algunos detallitos. Y ya nos volvimos a subir, ya no tembló, regresamos a nuestra vida semi-normal, porque la vida normal no regresó en mucho tiempo, porque había cortes de luz. El principal problema que nosotros tuvimos donde vivíamos fue el agua, porque no había suministro de agua. Teníamos que vivir con pipas o había camionetas que llevaban tambos con agua y de ahí la vendían. Había gratis, había de todo tipo, pero teníamos que estar viviendo ahí con 10, 12 cubetas de agua pues todo ese tiempo, ¿no? La necesidad de comprar algo donde almacenarla. ¿Qué te podría decir? Que fueron unos 15, 20 días tal vez. 15, 20 días. Yo regresé a la escuela como 3 semanas después, porque mi escuela no suspendió clases, sino sí estaba en las afueras de la ciudad. Y pues ahí la principal afectación o lo que sucedió ya después fue más psicológico. Nosotros no tuvimos a nadie cercano que haya fallecido. Hubo conocidos de mi mamá, de su trabajo, que sí estaban en un edificio, creo que en el Nuevo León. Algunos los sacaron de los escombros vivo y otros creo que no. Ahí nos enteramos de famosos que murieron, edificios que frecuentábamos que ya no existían, edificios que tuvieron que tirar después porque quedaron en mal estado. Pero la mayor impresión que tengo es una vez que fuimos al centro, pasadas 2 semanas tal vez, donde ya lo abrieron, que cabe señalar que nuestra vida era en el centro. Nosotros no había malls en aquella época más que Perisur y Plaza Satélite, a los cuales íbamos, pero pues era ahí cada 3-4 meses. Y el centro era nuestro mall, íbamos a comprar la ropa ahí, íbamos a comer ahí, íbamos a pasear al centro, íbamos por la nieve del centro, todo se hacía en el centro de la ciudad. Sí, claro, era todavía la usanza de antes, ¿no? Del centro, los restaurantes, todo. Mi tío conocía a todas las gentes de los restaurantes, mi abuelita conocía a mucha gente, mi mamá también vivía por ahí, estudió por ahí, estudió en la prepa que estaba en el centro. Entonces nuestra vida era ahí. La primera vez que fuimos después del temblor, pues sí fue un poquito impactante, porque el olor es de lo que más me acuerdo. El olor tal vez a desastre, no parece, pero sí huele, tiene un olor peculiar. Todavía no estaban despejados los terrenos, todavía estaban escombros prácticamente en la calle. En el eje central había lugares
señalados o tapiados para que no pasaras. Entonces ese es el mayor recuerdo que tengo del temblor. Y pues sí, ya soy de las personas que vivió en ese temblor en la Ciudad de México, siendo de la Ciudad de México. Y pues es algo que no se te olvida, y sí es impactante. Al grado de que después de eso te quedas medio ciscado, ¿no? Claro. Te quedas al grado de que ya no hubo uno igual de fuerte, porque independientemente de todo el que acaba de suceder en el 2017, tampoco fue igual de fuerte que el otro. En aquella época se cayeron muchísimos más edificios que ahora. Y algo bien importante es que no había celulares, no había manera de comunicarse, no había manera de organizarse, no te podías organizar, todo era por el radio, vayan a tal lado, sí. Pero no había esa capacidad de un WhatsApp, una organización, un grupo para hacer esto, esos grupos que se veían ahora de comida, de ayuda a los rescatistas, no había nada, había edificios que había gente sepultada ahí y no había nadie trabajando en ello. Era la gente, el pueblo, la los gente vecinos, que iba pasando, los vecinos, la gente común y corriente, éramos los que estábamos ahí haciendo lo que podíamos. Yo tenía poca edad como para andar en eso, pero la gente mayor que yo andaba sacando a los niños de los hospitales, y mira, a lo mejor los hospitales y los edificios importantes tuvieron atención, pero hubo mucho edificio pequeño, casa pequeña, que no sobresalía sobre el desastre de un edificio grande y que quedó olvidado. Sí, y había gente ahí y no se hizo realmente mucho o nada, porque no había instituciones que pudieran organizar eso y tampoco había los medios de comunicación que hay hoy. Entonces fue un temblor distinto, pero bueno, es una experiencia que se vivió y que sí te marca, ¿no? Sí te marca la vida, sí. y es una experiencia de las que pues vale la pena contar lo que sucedió.